Nuestro objetivo para el día de hoy entonces es analizar y repasar las características de los capacitores eléctricos, cómo estos se enlazan, ¿cierto? O cómo estos se relacionan dentro de un circuito eléctrico y adicionalmente desarrollar ejercicios en torno al proceso, ¿cierto? De carga y descarga también de los mismos capacitores. Para esto, nosotros tenemos que definir primero el concepto de un capacitor. Un capacitor o un condensador de placas, ¿sí? Es un sistema que está hecho de placas paralelas, ¿ya? Y que a raíz de la separación que existe entre las placas, puedes poner dentro de esta placa un material aislante, un medio aislante, que se llama dieléctrico, y que el material aislante tiene la capacidad de almacenar carga eléctrica. ¿Ya? Una de las preguntas que aparecían, por ejemplo, dentro de las preguntas de la guía, era ¿dónde se almacena la carga del condensador? ¿Ya? Lo importante aquí, las placas se cargan con una carga específica, positiva o negativa, dependiendo de la polaridad que éstas tengan, ¿ya? No importa eso, no es exclusivo, no es que una placa sea siempre exclusivamente positiva y la otra placa sea exclusivamente negativa, ¿ya? Sino que depende de la polaridad, si tú lo conectas uno al lado del otro, ahí no hay distinción, y el material aislante, el medio aislante, es el que tiene la capacidad de almacenar la carga. ¿Ya? El material aislante generalmente es llamado un dieléctrico. Puede ser el aire, por ejemplo, es un material dieléctrico, tiene la capacidad de almacenar una cierta cantidad de carga, obviamente dependiendo de una geometría, dependiendo de algunas características propias del condensador, ¿sí? Se puede hacer, teóricamente hablando y desde el punto de vista académico. ¿Ya? Generalmente los condensadores están hechos de materiales dieléctricos que son resinas de algunos materiales, y humedecidos en algunas instancias con algún tipo de líquido en particular. ¿Ya? Estos materiales entonces almacenan una carga, un voltaje, una cantidad de energía que depende del voltaje al cual este condensador esté sometido. ¿Ya? La gracia de los condensadores en sí es que tienen una capacidad exclusiva para almacenar un cierto voltaje. Si tú vas a una tienda de electrónica, tú vas a poder comprar un condensador. No valen más allá de 30 pesos, 50 pesos, si es demasiado específico, a lo mejor 100 pesos. ¿Sí? Son materiales bastante baratos, ¿sí? de construcción bastante básica. ¿Ya? Y cuando tú compras un condensador, te vas a encontrar que el condensador tiene la capacidad, ¿sí? La cantidad de carga que va a poder almacenar y adicionalmente el voltaje con el que funciona. ¿Ya? Eso es en particular porque cada material o cada condensador está diseñado geométricamente para funcionar con esas características. Si tú alteras algo de esto, posiblemente el condensador se dañe. ¿Ya? Dos conductores entonces cargados con cargas iguales y opuestas constituyen un sistema llamado condensador o capacitor. Almacenan la carga y obviamente esta carga almacenada puede posteriormente ser liberada. A nosotros nos interesa primero recordar o tener en mente que el condensador almacena la carga. Luego, cuando hagamos un ejercicio, nos vamos a dar cuenta de que el condensador tiene un proceso, tiene un mecanismo a través del cual se carga y tiene un mecanismo distinto a partir del cual el condensador se descarga. Eso es lo que nosotros llamamos circuito RC, carga y descarga de un condensador. ¿Ya? La capacidad de estos mismos elementos o de estos condensadores está dada por dos factores. El voltaje al cual está sometido el condensador y la carga, ¿cierto?, que experimenta. ¿Sí? Esta es la unidad de medida de la capacidad de un condensador, o capacitancia le llaman algunos libros, ¿sí? Que es la carga dividido en el voltaje. C indica cuánta carga, esta relación indica cuánta carga puede almacenar un condensador o capacitor sin variar el voltaje. Esta es básicamente una carga por unidad de voltaje. Es posible determinar la capacidad de cualquier condensador a través de esta relación. ¿A cuánto equivale el faradio? El faradio equivale a una carga de 1 coulomb, que es una carga tremendamente grande, sometido o debido a la acción de un voltaje de 1 volt. Esa es la equivalencia del faradio, desde el punto de vista de la definición del condensador. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, si yo defino esto, el faradio
un faradio, no se vio, no se ve, algo pasó. Un faradio es igual a un coulomb dividido en un volt. Es tener una carga de un coulomb que está generada a partir de un voltaje de un volt. ¿Ya? Por lo tanto, el faradio también es una unidad gigantesca, es una unidad muy grande. Es por eso que usualmente cuando tú tienes información de un ejercicio, se te entrega en microfaradios. Puede ser también entregado en nanofaradios. ¿Sí? Aunque suene chistoso, puede ser escrito o puede ser entregado en picofaradios. Microfaradios 10 elevado a menos 6, nanofaradios 10 elevado a la menos 9, picofaradios 10 elevado a la menos 12. ¿Sí? Son prefijos de notación científica que generalmente están acompañados del faradio. Razón, el faradio es una unidad grande que equivale a la carga de un coulomb sobre un voltaje de un voltio. ¿Ya? Y la carga de un coulomb es una carga descomunalmente alta. ¿Sí? Cuesta mucho tener una carga de un coulomb, por eso esta unidad también es grande. C entonces representa la capacidad que te dice cuánta carga va a ser capaz de almacenar este condensador. Ojo que desde esta relación tú podrías decir, por ejemplo, un triangulito, no sé si a ustedes les gustan estas reglas mnemotécnicas, ¿sí? Donde Q, B y C. ¿Sí? Si tú quieres el voltaje, tienes que dividir la carga en el condensador, en la capacidad. Si tú quieres la capacidad, divides la carga en el voltaje, y si quieres la carga, multiplicas voltaje por carga. No sé si estos triangulitos así les son útiles o no, pero los puede tener como base, como idea para poder calcular esta situación. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, el faradio es la unidad de medida para la capacidad o para la capacitancia del condensador. Claro, es más fácil la regla mnemotécnica del triangulito con la ley de Ohm, o sea, el prefijo ya forma una palabra en sí. Aquí netamente hay que acordarse dónde van las situaciones, pero posiblemente también es útil. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, prefijos de notación científica para los faradios: microfaradios 10 elevado a la menos 6, nanofaradios 10 elevado a la menos 9 y picofaradios 10 elevado a la menos 12. ¿Sí? Estos son prefijos y usualmente son usados, ¿cierto?, para determinar esta idea. Obviamente, la capacidad del condensador depende de los materiales conductores. Mira, si tú vas a una electrónica puedes venderte, o si tú desarmas un condensador, un aparato electrónico, vas a encontrar estas cositas. Estos son los condensadores. Hay cilíndricos, los hay de lenteja, ¿sí? Hay rectangulares, circulares. Todo depende de la geometría del asunto. ¿Ya? Entonces, para un condensador de placas paralelas, su capacidad depende del área de las placas, el área, la superficie de la lámina, ¿sí? La separación entre las placas y el material dieléctrico que los separa. Es la permitibilidad eléctrica del medio. ¿Ya? Así que ahí está presente. Y obviamente la unidad sigue siendo el faradio. Con esta relación tú puedes calcular el área y la distancia para construir un condensador. O sea, aquí básicamente se te está diciendo cómo construir el condensador. Para una determinada capacidad, tú vas a tener que elegir un cierto material dieléctrico, un cierto material para almacenar la carga. Tienes que elegir un área, una forma específica, ¿cierto?, para el material con una dimensión específica. O sea, es el material elegido y la geometría que adopta. Y eso te va a dar a ti la capacidad del condensador, la cantidad de carga que va a poder almacenar este material. Si estoy yendo muy rápido, por favor, me avisa. Otro dato relevante es que como yo estoy almacenando una carga o estoy almacenando una cantidad de carga, lo que estoy haciendo básicamente es tener o almacenar energía eléctrica. Entonces, este almacenaje de energía eléctrica puede ser determinado de estas tres formas. Estas tres formas dependen exclusivamente, ¿cierto?, de el voltaje o la carga, el voltaje y la capacidad, o la carga y la capacidad que el condensador tenga. Cualquiera de estas tres formas
representa la energía, ¿sí?, que el condensador tiene. Es la energía que el condensador va a poder utilizar en el proceso de descarga. Por eso yo te pregunto, ¿sabes cuál es la carga, cuál es la cantidad de carga adquirida, ¿cierto?, dentro de un cierto rango de datos? Tú vas a poder decirme, ¿sabes que la carga está determinada a partir de un cierto dato? O si yo te digo, oye, ¿cuánta energía disipó o cuánta energía entregó el condensador cuando tenía esta capacidad? Acuérdate que en el proceso de carga y descarga, tú conoces la carga en función del tiempo y conoces la intensidad de corriente en función del tiempo. Por lo tanto, puedes ir ahí jugando con estos términos. ¿Ya? Entonces, lo relevante aquí, o lo importante aquí, tiene que ver con que tú tengas claro que el material o que el condensador en sí va a tener la capacidad de almacenar carga eléctrica, que a partir de ese almacenaje de carga eléctrica, ¿sí?, tú tienes una energía eléctrica, y que la cantidad de energía eléctrica que el condensador puede tener depende de factores como el material de construcción, el dieléctrico, que es el que almacena la carga, ¿sí?, y adicionalmente la geometría del asunto, el área y la separación entre placas. Y a partir de eso tú vas a saber la cantidad de energía disponible o la cantidad de energía con la que dispones, ¿cierto? Y cómo vas a poder ir jugando con estas tres relaciones. Un medio de Q por B, un medio de CB cuadrado, un medio de Q cuadrado partido en C. La idea es que manejen estas ecuaciones también. Por último, como repaso general, antes de pasar a los ejercicios, ¿sí?, hay que tomar en cuenta que tú puedes tener esta idea. Los capacitores los puedes almacenar en serie o los puedes almacenar o los puedes configurar dentro de un circuito en paralelo. La idea central es que o están en serie o están en paralelos, ¿sí? Si en un mismo circuito tú tienes tanto serie como paralelo, tienes configuración mixta, pero la descripción se hace para el serie y para el paralelo. Serie, paralelo. ¿Qué ocurre con la carga o qué ocurre con las características del circuito o de los capacitores en paralelo? Se cumple que la capacidad equivalente es la suma lineal de cada una de las capacidades. C1 más B1, C1 más C2 más C3. Tal cual. El voltaje es el mismo en los tres condensadores, ¿ya? Y la carga total que obtiene el circuito, a eso hace referencia a la carga total, es la carga por condensador separado. O sea, Q1, Q2, Q3 y la suma de las cargas individuales de cada uno de estas capacidades te da la capacidad o la cantidad de carga total que almacena el condensador en paralelo. Si tú analizas ahora la perspectiva para el circuito en serie o para los condensadores en serie, te vas a dar cuenta que la cantidad de carga es la misma, el voltaje es la suma de los voltajes por condensador y la capacidad en serie se calcula haciéndolo, multiplicando el inverso. El cuidado que tienes que tener es que es la operación contraria a lo que pasaba con las resistencias en serie y las resistencias en paralelo. Acuérdate que cuando yo sumaba resistencias en serie lo hacía con la regla lineal, o sea, sumar tal cual. Y cuando lo hacía en paralelo, las resistencias se sumaban con el inverso multiplicativo, o con el inverso con el inverso para la función, ¿ya? Pero ahora es contrario, ¿ya? Y ahí tienes que tomarlo en cuenta. Obviamente, a partir de esta descripción, tú también vas a poder saber la cantidad de carga, ¿cierto?, que se tiene, y a partir de la cantidad de carga, los voltajes. Si tú tienes la capacidad total, puedes saber el simplificado, ¿cierto? Y a partir de eso, podrías describir la carga y la descarga de un condensador, o podríamos hacer el proceso de carga y descarga individual por resistencia y condensadores que se tenga. Para tranquilidad de ustedes, los ejercicios que consideren la carga y la descarga de un condensador, ya van a tomar en cuenta solamente un circuito simple, una resistencia, un condensador, y no va a haber que hacer trabajo adicional para llegar a un valor equivalente o algo por el estilo, ¿ya?
una manera de simplificar los cálculos, de simplificar el proceso que ustedes van a tener que hacer. ¿Dudas hasta aquí? Bien, voy a hacer un ejercicio entonces ahora de los condensadores y luego vamos a pasar al ejercicio que habíamos planteado al inicio. Calcula la capacidad del condensador equivalente del circuito. Ojo que esta configuración que yo tengo aquí es una configuración, es una configuración mixta. Es mixta porque tiene tanto serie como paralelo. La única diferencia es que el voltaje al que está sometido este sistema, esta malla, son 1000 voltios. ¿Ya? Y esa es la idea. Vuelvo a insistir, esta configuración es mixta para condensadores y por lo tanto tú podrías determinar algunas cosas a partir de esto. Voy a simplemente poner una pantalla en blanco, vamos a hacer los cálculos, vamos a calcular todo lo posiblemente calculable para esta situación y a partir de eso vamos a pasar al otro ejercicio que es el que también tenemos en mente. ¿Ya? Así que voy a poner la pantalla en blanco y seguimos. Primero voy a dibujar el condensador en sí. ¿Sí? Ahí está viéndolo, sí, ahí está viéndolo. Voy a dibujar el capacitor y el circuito en sí. Tengo un extremo. Tengo el condensador. Este es de 2 microfaradios. Tengo un nudo ahí. Tengo otro condensador acá. Este otro condensador es de 4 microfaradios. Tengo... Ay, perdón, esto se pegó. Dame un segundo, por favor. Esto se pegó y no sé qué le pasa. Por favor, dame un segundo. Aquí viene el otro condensador. Ahí volvió. Este es de 3 microfaradios. Y tengo otro condensador acá. Y ese condensador de acá es de 5 microfaradios. ¿Ya? Y en estos bordes, aquí, en este borde yo tengo un voltaje de 1000 voltios. Aunque un voltaje bastante alto, ¿eh? Pero a pesar de eso, no hay ningún problema con la capacidad o con el desarrollo del ejercicio. Voy a volver simplemente a la lámina para ver el orden de los capacitores. C1, C2, C3 y C4. Ya. Entonces, este C1, este C2, este C3 y este C4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar el primer paso. Paso 1, entonces vamos a sumar C2 y C3. Ese es el primer paso. ¿Qué configuración tiene C2 y C3? C2 y C3 están en paralelo. Si están en paralelo, la capacidad equivalente de este circuito, ¿sí?, es como si fuese un circuito en serie de resistencias. O sea, la capacidad equivalente aquí va a ser igual a C2 más C3. Linealmente, sin nada más que decir. ¿Sí? Por lo tanto, esta capacidad equivalente, perdón, salió feita la letra, esta capacidad equivalente está en paralelo, va a ser igual a C2, 3 microfaradios, más 4 microfaradios. ¿Sí?
Por lo tanto, esta capacidad equivalente es simplemente una capacidad de 7 microfaradios. ¿Qué es lo que hice finalmente? Transformé el circuito anterior, en un circuito equivalente de este tipo. Así. Estos son los extremos del circuito. Entre estos extremos existe un voltaje de 1000 voltios. Sigo teniendo C1 acá, sigo teniendo C2 acá, y ahora aquí tengo un C equivalente. Estos 7 microfaradios que representan a estos dos. Para hacer el cálculo de los condensadores en serie o paralelo es más conveniente la potencia dejarla como abreviada en el microfaradio, ¿ya? Así nos evitamos agrandar la expresión, o sea, estar sumando 3 por 10 elevado a menos 6 más 4 por 10 elevado a menos 6, ¿sí? Es para simplificar el asunto del cálculo. Por eso no trabajamos ahora los microfaradios, sino que trabajamos como microfaradios y no como faradios simplemente, ¿ya? Simplificamos el resultado. Tú deberías tener en mente, o todos deberían tener en mente, que finalmente esta capacidad es decir 7 por 10 elevado a menos 6 faradios. ¿Ya? Y obviamente este término, el 10 menos 6, molesta un poco para hacer el cálculo. Es simplemente por eso que se deja abreviada la notación científica. Al dejar abreviada la notación científica, hacemos más simple. Sobre todo cuando ahora que viene la suma en paralelo, que viene la suma en serie, que se hace con potencia, se hace más simple hacerlo así. ¿Ya? Entonces, la segunda parte del ejercicio corresponde a la serie o al circuito conectado en serie. C1, la capacidad equivalente, y C5 creo que era. Y seguimos teniendo los 1000 voltios del proceso. ¿Sí? Entonces, ahora, como la capacidad equivalente, como esta serie es el paso 2, sumar entonces en paralelo, en serie, sumar en serie, C1, C equivalente y C5. ¿Sí? Ahí está la idea. Entonces, para sumar en serie, la capacidad total de este circuito va a ser igual a 1 partido en C1, perdón porque el lápiz no me responde bien hoy día, más 1 partido en C5, más 1 partido en C equivalente. Entonces, reemplazo datos simplemente. 1 partido en la capacidad total va a ser igual a 1 partido en C1. ¿Cuánto vale C1? Lo tenía en la lámina anterior. 2 microfaradios. O sea, 1 partido en 2 simplemente. 2 microfaradios. Más 1 partido en 7. Más 1 partido en 5. 1 partido en 5 microfaradios. El microfaradio está, solamente que omito el microfaradio o omito el tema de la notación científica para simplificar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Calcular simplemente, hacer esta suma. Ahora, ¿cómo hago la suma? Bueno, tiene que sumar mínimo común denominador o mínimo común múltiplo, ya ni me acuerdo cómo le llamaba usted a este término, pero hay que encontrar, ¿cierto?, la potencia base. Entonces, el mínimo común denominador de 2, 7 y 5 es básicamente la multiplicación. O sea, 2 por 10, 70. ¿Sí? 2, 5, 10, 70. Sí. Entonces, hacemos la división, ¿cierto? 70
dividido en 2 es 35, por lo tanto aquí es 35, más 70 dividido en 7 es 10, por lo tanto aquí es 10, ¿sí? Y 70 dividido en 5 es 14, 13, 12, es 14, y por una 14. ¿Sí? Entonces, 1 partido en C equivalente, o 1 partido en la capacidad total, entonces va a ser igual a ese valor, 35, 45, 59. ¿Sí? 59, 70 avos. La capacidad total, entonces, es igual a 70, 59 avos. ¿Sí? Que sería aproximadamente, déjame calcularlo con la calculadora, 70 dividido en 59. La capacidad total, entonces, sería igual a 1,18 microfaradios. ¿Sí? A ver, si amplificamos, por ejemplo, el 2, el 1 medio, o amplificamos el 1 séptimo, para amplificar y que no se nos cambie, deberíamos hacerlo todo, a todos lados, derecho e izquierdo, para que, mira, amplificar significa multiplicar por un número a ambos lados, por lo tanto, no, o sea, si no es conveniente desde el punto de vista matemático, ¿sí? Si nos es conveniente desde el punto de vista matemático hacer amplificaciones para poder a lo mejor hacer una simplificación final, intuyendo el resultado, hay que hacerlo. Si no, las amplificaciones no son muy recomendadas cuando tengo fracciones porque se me crecen mucho los números, sobre todo si yo tengo que hacer sumas. ¿Ya? Así que ahí las amplificaciones yo no lo recomiendo. Ahora, si amplificamos por 70 ambos lados, sí, pero finalmente vamos a llegar al mismo resultado, así que es como hacer un trabajo adicional. ¿De dónde salió C5? C5 salió de acá atrás. C5 vale... no, perdón, es C4, perdón, C4. C4 es 5. Espérame, a ver, 5. Ah, sí. C5, no. Aquí es C1. Perdón, ahí yo me equivoqué. Yo asigné un número que no correspondía. Ahí es C4. Perdón. Sí, aquí es C4. C1, C4 y C equivalentes. ¿Ya? Sí, si amplifican por 70 a ambos lados sería factible, pero finalmente si amplificas, finalmente vas a tener que volver a simplificar al hacer el cálculo, porque en algún momento la amplificación se te va a simplificar igual. Así que no es recomendable a menos de que tú ya tengas un resultado preestablecido y dentro de ese resultado preestablecido, por ejemplo, la fracción que vas a tener al final sea más simple, no sea como 70/59 avos. Porque si hicimos la simplificación, o la factorización a ambos lados, yo voy a tener el 70 aquí y el 70 acá, y al final igual voy a tener que factorizar o dividir en 70. Así que si buscas una manera más simple de hacer la suma, bueno, factoriza, amplifica, pero finalmente igual al final vas a tener que hacer el resultado. ¿Ya? Entonces sabemos que la capacidad total del circuito es de 1,18 microfaradios. Yo tengo entonces un circuito o tengo una idea como esta. 1,18 microfaradios. Si tengo esta idea y yo sé que aquí tengo 1000, yo tengo aquí 1000 voltios, puedo determinar a partir de esto entonces cuánto es la carga del condensador. Recuerda que, por ejemplo, ya no es pregunta del ejercicio en sí, ¿sí? No es pregunta del ejercicio en sí, pero podemos determinar la carga del condensador. Acuérdate que dijimos anteriormente que la carga del condensador es
o la capacidad del condensador, perdón, es la carga que éste tiene dividida en el voltaje. Por lo tanto, de aquí yo puedo determinar la carga. La carga es C por V. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber la carga, ahí es donde me conviene tener la notación. La capacidad de 1,18 por 10 elevado a menos 6 faradios, ¿sí? Y eso está multiplicado por los 1000 voltios. La cantidad de carga entonces es ese número, esa multiplicación. 1,18 por 10 elevado a menos 6 multiplicado por 1000. O sea, cambiamos un factor de 3 nomás. 1,18 por 10 elevado a menos 3 coulomb. Puede que parezca o puede que se crea que este número es muy pequeño, ¿sí? Es una cantidad de carga muy pequeña, pero no es así. Aquí hay una cantidad enorme de energía. Acuérdate que el faradio es una unidad muy grande, ¿sí? Y que el coulomb también lo es. Lo que significa que si tú tienes esta cantidad de carga, ¿sí? Podemos determinar incluso cuántos electrones hay aquí, y es una cantidad enorme. Si pensamos, por ejemplo, desde la perspectiva de la energía almacenada en el condensador, si pensamos desde la perspectiva de la energía del condensador es un medio de la carga por el voltaje. Tengo la carga, tengo el voltaje, puedo tener la energía. Entonces la energía, un medio de la carga de 1,18 por 10 elevado a menos 3, y eso multiplicado por el voltaje, por 1000. ¿Sí? La energía entonces sería de 0,59 joules. Y ojo con esto, esta cantidad de energía es grande. Es grande porque tú estás pensando en un dispositivo que tiene un par de centímetros nomás de diámetro. Los condensadores no superan una superficie más allá de la que tú tienes como del tamaño de una uña. Y si es que. Entonces, en un dispositivo así, que es casi del tamaño de una uña, del dedo meñique incluso, tú tienes esta cantidad de energía es tremendamente grande para el elemento. Es por eso que son dispositivos tan útiles. Y su utilidad desde la perspectiva de la seguridad que entregan también es bastante relevante, ¿ya? Porque obviamente almacenan una gran cantidad de energía y al tener esa capacidad pueden soportar las subidas de tensión y proteger los circuitos eléctricos donde están formando parte. ¿Ya? Ojo que esta parte adicional de la carga del condensador y de la energía del condensador es adicional al ejercicio de la pregunta inicial. La pregunta solamente nos pedía calcular la capacidad equivalente, pero una vez tenida la capacidad equivalente yo puedo calcular la carga, adicionalmente puedo calcular la cantidad de energía. De aquí tú podrías determinar incluso el número de electrones, ¿sí? Y desde esta misma idea, de esta cantidad de carga, o desde la misma capacidad equivalente, si tuviésemos una especie de idea, podríamos calcular incluso la distancia entre las placas, podríamos calcular el área de la superficie. O sea, teniendo datos, es posible ir jugando con la situación. Eso, de manera de resumen, ¿sí? Es lo que usted tendría que tener en mente solo pensando en el concepto de los condensadores. La idea general que es cómo agruparlos en un circuito y cómo dar respuesta a ciertas ideas. Cantidad de carga, voltajes, ¿sí? Energía almacenada en un condensador. Dudas para poder avanzar. Bien, si no hay dudas, entonces vamos a pasar a la otra parte del repaso. La otra parte del repaso considera la pregunta de la guía.
la pregunta de la guía, la parte 5. La parte 5 dice, un capacitor de carga 2 microfaradios se carga a través de una resistencia de 30 mega ohm, ¿sí? Mega ohm, por una batería de 45 voltios. Encuentre la carga en el capacitor, ¿sí? Aquí encontré la carga en el capacitor, y la corriente al capacitor, ambos después de 83 segundos de haber iniciado el proceso de carga. Nos dan la constante de tiempo de 60 segundos. Acuérdate que en el caso de los circuitos, eso es importante decirlo. Acuérdate que en el caso de los circuitos RC, cuando tú tienes estos procesos de carga y descarga de los condensadores, lo que tú estás haciendo es esto. La constante de tiempo te está determinando, ¿cierto?, el momento, el instante en que el capacitor ha alcanzado un 63% del máximo de carga posible, o a la vez la corriente ha disminuido en un 63%. ¿Ya? El circuito RC como tal es un circuito que tiene solo un condensador, solo una resistencia. Cuando tú conectas la batería, cierras el circuito, el condensador se comienza a cargar. Esta carga no es lineal, no es que tú conectas y a medida que pasa el tiempo, ¿cierto?, va avanzando, sino que debido a la presencia de la resistencia, la carga se vuelve exponencial, ¿ya? Por lo tanto, no es una carga directa. Luego, si tú quitas la batería y el circuito sigue cerrado, el condensador comienza a descargarse. Esta vez comienza a descargarse debido a la presencia de la resistencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer aquí es calcular la carga del condensador, ¿sí? Tú calculas la carga del condensador cuando el circuito está conectado a la batería y tú calculas la descarga o calculas la corriente en el condensador en el proceso de descarga. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, si te piden un ejercicio de este tipo y te dicen, te dan el capacitor, te dan la resistencia, te dan el voltaje y las corrientes, ¿sí?, y te piden encontrar la carga del capacitor y la corriente a través de la resistencia, ¿sí? El ejercicio A se hace en el proceso de carga. El ejercicio B se hace en el proceso de descarga. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y te dan un tiempo establecido, un tiempo único de 83 segundos. ¿Qué es lo que tú tendrías que hacer? Bueno, adicionalmente tienes la constante de tiempo, 60 segundos. ¿Cuáles son las ecuaciones que tú tienes que tomar en cuenta? Ojo con las ecuaciones. ¿Sí? Tú necesitas la carga. ¿Sí? La carga está asociada en relación a lo que nosotros dijimos recién de las características del condensador. ¿Sí? Nosotros dijimos recién que la carga del condensador en sí, la carga C, la carga Q es la capacidad por el voltaje, partido en el voltaje, por lo tanto, de aquí, la carga del condensador es el voltaje por la capacidad. ¿Sí? ¿Qué voltaje? El voltaje que yo voy a tener que tener en el momento que me están pidiendo, en los 83 segundos. Entonces, ¿cómo determino la carga? Primero, el voltaje es una función del tiempo. El voltaje va a partir del voltaje inicial, el voltaje que tú tienes en la batería, ¿sí?, multiplicado por 1 menos E elevado a T partido en RC, que es la constante del tiempo. Esta ecuación es la que tú tienes que manejar. Luego entonces, si T tiene un valor de 83 segundos, ¿qué hay que hacer? El voltaje para T igual a 83 segundos, el voltaje en función del tiempo, va a ser igual al voltaje inicial, a los 45 voltios a los que está sometido el circuito, por 1 menos E elevado a ¿qué cosa? El tiempo, 83 segundos,
dividido en 60. Chuta, no se ve bien ahí. Perdón, el 60 quedó muy feo. 60. Ahí. Entonces, el voltaje en función del tiempo es igual a 45 menos esto. 1 menos. Acuérdate que para calcular el exponente tú tienes que usar la calculadora científica. Ahí ya no hay mucho más que decir. 83 dividido en 60 es 1,38. Entonces, e elevado a menos 1,38. Para evitarte todo el término, ¿cierto? Y todo lo que habría que ocurrir que cuando tenemos potencias negativas. Entonces, menos 1,38. El voltaje, entonces, en el tiempo, va a ser 45, 1 menos 0,25. Entonces, el voltaje, voy a pasar acá, el voltaje en el tiempo es igual a 45 multiplicado por este término, 1 menos 0,25, por 0,75. Entonces, el voltaje es igual a 45 por 0,75, y eso nos da un voltaje de 33,75 voltios. Ese es el voltaje que tiene el condensador cuando han transcurrido 83 segundos desde que se inició el proceso de carga. Y si yo tengo este voltaje, puedo determinar la carga. La carga va a ser el voltaje, 33,75, multiplicado por la capacidad del condensador, 2 microfaradios. 2 por 10 elevado a menos 6 faradios. Entonces, multiplico y me da una cantidad de carga Q de 6,75 por 10 elevado a menos 5 coulombs. Y esa es la cantidad de carga que tiene el condensador cuando han transcurrido cuando han transcurrido 83 segundos. ¿Dudas? Algo que no se entienda. Lo hice muy rápido. El proceso matemático a lo mejor les causa problemas. El proceso de carga, en el proceso de carga estamos bien. Eso es lo que me mencionan en el chat. Dice que entonces esta parte estaría entendida. Donde estaría el problema sería en el B, en la descarga del proceso, ¿cierto? ¿Qué es Q? Q es la cantidad de carga. Es lo que te están preguntando, la carga en el capacitor. Acuérdate, mira, desde los ejercicios que hicimos antes de este, la carga del condensador es el voltaje por la capacidad del condensador. ¿Sí? A partir de eso, obviamente, tú obtienes la información. A ver, voy a tratar de hacer algo. A ver, voy a borrar, total, puedo deshacerlo. Voy a ver. Esto está en PDF, ¿cierto? Sí, está en PDF. Texto. No quiero esto. Yo quiero, a ver aquí, a ver si se puede. Voy a seleccionarlo. Voy a copiarlo. Y voy a ver si funciona. Mira. Solamente para poder tener el proceso, hacerlo nuevamente, pero aquí en la pantalla y un poco más detallado a lo mejor.
para que no se pierda. A ver, texto, pongo aquí, pongo pegar, listo. Lo siento, pero tanto ustedes como yo estamos aprendiendo a usar todas las funciones que estas plataformas nos dan. No sabía que podía hacer esto, se me hubiese solucionado anteriormente. Ya. Vuelvo a insistir. Tú tienes, por un lado, la relación, que dice que la carga de un condensador, ¿sí? La carga que el condensador va a tener, ¿sí? Es la capacidad del condensador multiplicado por el voltaje. Esto es de la definición de los condensadores. Ahora, ¿cuál es el problema? Como este condensador en particular, este condensador de 2 microfaradios, está conectado a una batería de 45 voltios, pero hay una resistencia dentro del proceso, el voltaje no es directamente el de la batería, sino es el voltaje que circula a través del condensador debido a la presencia del resistor. Entonces, para ese voltaje, tú vas a tener que tomar en cuenta la relación de que este voltaje nuevo depende del tiempo. V0, factor de 1 menos E elevado al tiempo, partido en RC. RC es la constante de tiempo que nos dan aquí. El voltaje es el voltaje de la batería y el tiempo es el tiempo de 83 segundos que tenemos. Entonces, a ver, está entrando más gente. Entonces, vuelvo a insistir en el proceso. El proceso de cálculo es este. Obtienes el voltaje en función del tiempo, reemplazando los datos. El voltaje inicial es 45 voltios, ¿sí? O 45, ¿no? Vamos a quitarle la unidad de medida para no agregar más complejidad, ni más letras al enredo matemático, como leí por ahí, a la ensalada matemática, ¿ya? 1 menos E elevado a menos factor de 83, que es el tiempo, dividido en 60, que es la constante de tiempo. Y luego de esto ya hay que hacer el cálculo. Vuelvo a insistir, el voltaje en función del tiempo, entonces es los 45 voltios, 1 menos E elevado. Ese término ya lo habíamos calculado, ¿sí? Vuelvo a insistir, 83 dividido en 60 nos da 1,38. La calculadora nos simplifica todos estos cálculos raros que a lo mejor con la matemática nos obligaría a hacer algo más para hacerlo. 1 menos, entonces, E elevado a ese valor. E elevado a menos 1,38. Acuérdate que es un dato aproximado, por lo tanto aquí yo tengo 0,25. Luego el voltaje total, 45 por 0,75. ¿Sí? Y entonces 45 por 0,75 nos da un voltaje de 33,75 voltios. Y este voltaje es el que yo necesito para saber la carga. Q entonces es la capacidad 2 por 10 elevado a menos 6 multiplicado por 33,75. Y aquí tengo la carga. Y ahí está la carga que había multiplicado antes. Ojo con esto, por favor, porque cuando te están preguntando la carga en un condensador y este condensador está en el circuito RC, tú tienes que calcularlo desde el voltaje en el instante de tiempo, ¿ya? Mira, si tú tienes la capacidad, hay una ecuación. No quiero agregar otra ecuación, pero hay una ecuación de la carga en función del tiempo.
Esta carga en función del tiempo obviamente considera estos mismos factores. Es meter una ecuación dentro de la otra. ¿Ya? Pero no es la idea complejizar más el asunto, porque si el voltaje está en función del tiempo, mira, ahí, esta carga también está en función del tiempo. Por lo tanto, tendrías que multiplicar el C y agregar el factor acá, y ahí podrías nuevamente hacer el proceso. Pero es agregar una ensalada más al proceso de la ensalada matemática ya establecida. ¿Ya? Y si nos vamos a la siguiente lámina, voy a volver a pegar el texto, de que se puede. Ahí. Y ahora voy a calcular la corriente. Eso es lo que me piden, ¿cierto? Me están pidiendo la corriente. Ahí. Entonces dice el capacitor, tengo la resistencia, tengo el voltaje. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tengo que ocupar o acudir nuevamente a la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? BIR. ¿Por qué razón? Porque una vez que yo tengo el tope de la corriente, cuando yo tengo el tope de la carga, el total de la carga en el proceso, entonces va a comenzar la descarga del proceso. Y la corriente que va a obtener el circuito es el voltaje, los 45 voltios, dividido en la resistencia, los 30 mega por 10 elevado a 6 ohm. La corriente entonces puede que sea ínfima desde el resultado. 45 dividido en 30 exponente 6, eso significa mega. Entonces la corriente acá es de 1,5 por 10 elevado a menos 6 amperes. Es una corriente de los microamperes. Y luego, como estamos hablando del proceso de descarga, en el proceso de descarga la corriente varía en función del tiempo. Y esta corriente es la corriente inicial, el máximo al que va a aspirar o al que pueda aspirar, multiplicado por E elevado a menos T partido en RC. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, la corriente en función del tiempo, ¿sí? Es la corriente inicial, 1,5 por 10 elevado a menos 6 amperes, multiplicado por este término. E elevado a los 83 segundos, dividido en los 60 segundos. 1 partido en T, o la corriente en función del tiempo. Voy a desarrollar acá 1,5 por 10 elevado a menos 6, son amperes, ojo, multiplicado por ese término, ¿cierto? Menos 83 dividido en 60. Y ahí nos da 0,25. Entonces, la corriente en función del tiempo por 1,5 por 10 elevado a menos 6. Y aquí nos da la corriente de 3,76 por 10 elevado a menos 7. ¿Este resultado es coherente? Sí. ¿Por qué es coherente? Porque en el proceso de descarga, pasado los 83 segundos, perdón, pasado los 60 segundos, pasado el minuto, ¿sí? Pasado el minuto, se ha obtenido o la corriente ha decaído un 63%. Por lo tanto, esta corriente es mucho más pequeña que la corriente que había inicialmente. Inicialmente la corriente pudo ser de 1,5 por 10 elevado a menos 6. Transcurridos 83 segundos, la corriente ya ha decaído, ya no a micro amperes, sino que es más pequeña aún. No es L de T, es I de T, es la corriente en función del tiempo. ¿Sí? Y como mencionan también en el chat, esto es con el número irracional, con Euler. ¿Sí? Son ecuaciones irracionales que se llaman. Catherine, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Si tienes que ir a dentista o tienes algo que hacer, no te preocupes. Lee el IRBI después porque les voy a dejar una tarea con décimas, ¿ya? Por si acaso.
no sé si han escuchado hablar del logaritmo natural, no me quiero meter en esa maraña de situaciones, ¿sí? Porque efectivamente si tú tienes una corriente o tienes un voltaje a lo mejor, por ejemplo acá, o tienes un voltaje en función del tiempo, tú podrías calcular incluso el tiempo en el proceso. O sea, de acá podrías calcularlo. Pero ahí ya es meterse en otro factor, logaritmos naturales y cosas que a lo mejor no van al lugar. ¿Ya? ¿Dudas? Preguntas, consultas. ¿Dónde tengo que volver? Ah, obvio. Acá. Mira, si lo complejo de estos ejercicios, mira, nosotros estábamos concientizados a calcular siempre algo que era constante, siempre era fijo. O sea, nos preguntaban el voltaje, calculábamos el voltaje, no importaba en qué momento. Lo difícil de estos ejercicios es que tú ahora tienes que considerar el paso del tiempo. La carga del condensador ocurre a lo largo del tiempo. La descarga del condensador ocurre a lo largo del tiempo. Si la carga ocurre a lo largo del tiempo, el voltaje va cambiando a medida que el tiempo avanza, la carga va cambiando a medida que el tiempo avanza, la corriente va cambiando a medida que el tiempo avanza. Es esa la idea. Pero no podemos apartar nuestra mirada, porque estamos hablando de circuitos simples aún, no podemos apartar la mirada de que estamos trabajando con resistencias que cumplen con la ley de Ohm, y por lo tanto yo puedo aplicar la ley de Ohm para llegar a la corriente. No puedo perderme de vista que los condensadores son simples, por lo tanto cumplen estas condiciones de carga, voltaje, cantidad de energía, y por lo tanto ahí está el proceso. ¿Ya? Esa es del Euler, del número de Euler. ¿Sí? El 2,7 y algo, ese número irracional, ¿sí? 2,7 y algo. ¿Dónde era que estaba? Euler, 2,71, 82, 81, 82, 8, irracional. ¿Sí? Infinito, es como pi. ¿Sí? Hay toda una complejidad de cuestiones aquí de por qué aparece el número de Euler para poder describir la situación, pero no van al lugar. A lo mejor en algún otro momento, después de la prueba, podemos irnos en esa descripción un poco más profunda. ¿Alguna duda, alguna otra consulta? ¿Algo más que usted necesite? Podemos la próxima clase hacer otro ejercicio. Bien, voy a guardar en todo caso estas láminas para poder ponerlas también dentro del PPT del día de hoy junto con la clase para poder que ustedes lo puedan revisar también. ¿Ya? Si no hay más dudas, de esta manera vamos a terminar la clase del día de hoy.